Un joven se porta mal con su madre, pero tiempo después ella le da una gran lección. Hay momentos en la vida en que la rebeldía de los jóvenes lleva a un ambiente no muy agradable en sus familias. En esta etapa todo les parece malo y nada les gusta. Sin embargo, los jóvenes no prestan atención a los momentos buenos, pero sí le prestan mucha atención a todo lo malo, para poder recriminar sin importar el daño moral que pueden ocasionarle a sus padres. Hola, bienvenidos a su canal de reflexiones. El día de hoy les contaré la historia de una pareja de esposos que vivían en una humilde vivienda en una zona alejada de Ecuador, pues no tenían mucho dinero, pero gozaban de un amor puro y sincero, el cual se profesaban mutuamente. Antes de casarse, cada uno habló de su pasado, jurando no importar para su eterna relación. Al poco tiempo nace su primer hijo, orgullo de ese matrimonio feliz. María se sentía tan feliz de ser madre que no hacía sino prodigar cariño a su pequeño, a quien cuidaba con mucho esmero. ¿Cuál sería la sorpresa de aquella abnegada madre al ver que cada día que pasaba, cada año que llegaba, este niño se tornaba rebelde y obstinado, y siempre en contra suya? Recibieron la llegada de 2 hijos más, pues a falta de uno llegaron gemelos, creciendo así gastos y responsabilidades en aquel humilde hogar, pero a pesar de todo, eran muy felices. Los años pasan muy rápido, así que este niño fue creciendo bajo el cuidado de sus padres, que sin importar lo poco que tenían, le brindaban lo mejor que podían. Un día, Pablo, pues así era el nombre del hijo mayor, le comentó a un amigo de la escuela que él no quería a su mamá, pues muy adentro de su corazón ni la consideraba su madre, y algunas veces sentía vergüenza de ella. Este comentario llegó a oídos de María, que con el inmenso amor que sentía por su hijo y su esposo, nunca dijo nada de lo que aquel amigo le comentó un día. Al contrario, prefirió seguir aguantando los desdenes de su hijo, quien únicamente demostraba afecto hacia su papá. Pero como todo lo bueno no dura, llegó el día inesperado en que aquel hombre noble, esposo y padre, dejó de existir de una manera absurda y lamentable. María quedó sola, ahora al frente de aquel hogar con sus 3 hijos, 2 aún muy pequeños. Ahora le faltaba todo, pues la fuente de sus ingresos de aquel hogar era aquel padre bueno y trabajador. Ella solamente cuidaba de él y de sus hijos. La rebeldía de Pablo no se hizo esperar. Ahora culpaba a su madre de la muerte de su papá y se tornó más agresivo con ella hasta el punto de gritarle que hubiera preferido que la muerte se la hubiera llevado a ella y no a su papá. Ese rechazo hacia ella lo llevó a abandonar su casa, en irse a vivir con sus abuelos, quienes poseían una pequeña hacienda, quedándose con ellos hasta terminar sus estudios secundarios. Su misión era sentir desprecio por aquella vieja, que lo dio todo por su bienestar, y soportó con paciencia tanta soberbia y frialdad. Al fin y al cabo, ella gozaba de la compañía de Wilson y de Martín, sus 2 hijos, que sentían por ella un profundo respeto, y veían en ella una mujer intachable, la mejor mamá del mundo. Pasaron los años. Pablo se hizo todo un profesional, pues con esfuerzo y dedicación consiguió ese tan esperado título, y triunfó siendo uno de los mejores en su área. Ganaba una gran suma de dinero, compartiendo siempre que podía con sus abuelos, a quienes apreciaba muchísimo. Su mamá siempre se las ingeniaba para saber de él, pidiendo siempre a su Dios protección y bienestar para su hijo indomable. Wilson y Martín solo pudieron terminar la secundaria con muchos obstáculos, pero siempre ayudando a su mamá, a quienes apreciaban muchísimo. María decidió aprender modistería, y fue para ella una brillante elección, pues en aquel pueblo no había mucha costurera, y menos como ella, que ponía en cada trabajo todo su esfuerzo y dedicación. Cambió su vida radicalmente, pues empezó a ganar mucho dinero, pues le encargaban las confecciones de muchas prendas para vender en la ciudad, las que tenían mucha salida porque eran elaboradas con mucha sutileza. Pablo se olvidó por completo de su familia,
confirmando la suya lejos de aquel pueblo que lo vio crecer. Pasó el tiempo, pero en su afán de amasar mucha fortuna, decidió ser socio de un negocio que le plantearon sin detenerse a mirar que era una empresa no muy fundamentada. Solo al escuchar todo el dinero que podía ganar, aceptó sin reparo. Sus socios lo nombraron gerente general, aludiendo que él poseía del perfil perfecto para hacerlo. Él no alcanzó a entender que lo que pretendía era que él cargara con toda la responsabilidad el día que esa empresa cayera. Ese día llegó, y sus socios se desaparecieron y jamás volvieron, ni siquiera a visitarlo, ya que lo condenaron a 10 años de cárcel por ser el responsable de aquel negocio turbio. Su esposa, la que desde el comienzo no estuvo de acuerdo, se alejó y quedó Pablo solo y abandonado, a su suerte, pues por su manera de ser no tenía amigos y mucho menos familia. En la frialdad de la celda tenía mucho tiempo para recapacitar y llegó a la conclusión que el dinero, aunque es tan necesario, no lo es todo en la vida, pero para él ya era demasiado tarde. María, al acercarse al pueblo a conseguir lo que le faltaba para su trabajo, se fijó que en el periódico que colgaba en la puerta de aquella miscelánea, en primera plana, el nombre de su hijo y la condena que le imponían. Casi se desmaya del dolor, pero siempre con la esperanza de que se tratara de otra persona con el mismo nombre. Compró el magazine y al llegar a su casa lo primero que hizo fue leer y percatarse de que no era ninguna confusión. Se trataba de su hijo. Aquel hijo que no veía hace mucho tiempo, pero había dado su vida para no encontrarlo en aquellas circunstancias. Sintió que su vida se desvanecía como un castillo de nieve. Clamó al cielo para que todo se solucionara pronto, pues le dolía en el alma que su hijo enfrentara tan graves problemas. El día de visitas, allí estaba con la esperanza de poder brindarle a su hijo un abrazo de solidaridad, pues con sus ahorros, aquellos que estaba guardando tan sigilosamente para cuando ya no pudiera trabajar, ahora le servirían para buscarle un buen abogado y al menos conseguir una rebaja de esa pena, pues ella estaba totalmente convencida que su hijo no había obrado mal por su propia cuenta. Al estar allí en esa cárcel, ni siquiera se había puesto a pensar cuál sería la reacción de su hijo al verla. ¿La rechazaría? Hasta podía insultarla o simplemente ignorarla como hasta ahora lo había hecho. Pero ella no le importó, solamente quería ver a su hijo, por el que había sufrido tanto. Él la reconoció enseguida. Sus marcas profundas en el rostro le hizo pensar rápidamente en el sufrimiento que había pasado aquella mujer, y por un momento se sintió culpable. En ese momento comprendió lo mal que había hecho. En el tiempo que estaba allí nadie había ido a visitarlo, pero ahí estaba ella, la que él de pronto pensó sería la última persona que lo hiciera. Ella que estaba tan nerviosa porque jamás en su vida había visitado una cárcel, ni siquiera se imaginó cómo sería y lloró. Lloró solo de pensar lo que estaba pasando su hijo ahora que estaba allí. Solo esperaba verlo aparecer con el corazón destrozado, que parecía que no fuera a resistir aquel momento. Lo vio ante ella, y cuál sería su sorpresa al ver que su hijo, aquel que tanto la despreció, se hincaba de rodillas ante ella, llorando y pidiéndole que lo perdonara. Gritaba: «Perdón, mamá, perdóname». Hubo un silencio sepulcral. Todos los internos enmudecieron, aún sin saber el porqué de aquella escena. María le dijo a Pablo: «Levántate, hijo, no tengo nada que perdonarte. Nunca olvidé que fueras mi hijo y te quiero como si nunca hubieras salido de la casa». Se apartaron a un rincón y comenzaron una conversación interminable, y desde aquel día no pasó un día de visitas en que ella no asistiera a esta cárcel, hasta que él recibió la gran noticia. Pronto saldría de aquel sitio, jurando no volver a causarle ningún sufrimiento a aquella mujer, que no dudó ni siquiera un segundo recurrir a lo poco que tenía para ayudar a su ingrato hijo, pero que ahora necesitaba de su ayuda. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Pablo actuaba bien despreciando el cariño de su madre?
¿Crees que María hizo bien aguantarse los desprecios de su hijo o debió tomar otra actitud? Déjanos tu comentario y gracias por escucharnos día a día. Hasta la próxima.